Pues tengo estas tablas, clientes, entregas, materiales y productos, que son las que voy a acceder. Y voy a irme aquí a Visual Studio, voy a crear un nuevo proyecto. En este caso vamos a crear un proyecto web. Para acceder a esos datos. Entonces, web, framework 4, ASP.NET EMP, web application. Asegurémonos que el sitio web sea vacío. Vamos a colocarle aquí ADO. Acceso datos ADO. Y le digo aquí OK. ¿Cómo se va a llamar el proyecto? Acceso a datos de coloque. Bien, al cargar nuestro proyecto entonces tenemos este escenario. ¿Sí? Voy a ir a construir una clase que me permita obtener los datos. Entonces, añado una clase y esta clase la voy a llamar conexión. Bien. Tenemos nuestra clase conexión y lo que quiero realizar entonces es poder comunicarme con esa fuente de datos, ¿no? Para poder hacer esto vamos a, en este caso, a irnos al web config. En el caso de escritorio sería el app config, ¿no? Entonces, ¿cómo lo incluyo? Si no llegase a estar, puedo irme aquí a agregar un nuevo ítem y aquí van a encontrar uno que llama archivo de aplicación global, que es el app config, y si es un sitio web pues van a encontrar archivo de configuración web. Este es web config, el otro será app config, pero es básicamente lo va a servir para lo mismo. Vamos a colocar en juntos, se puede colocar la misma etiqueta. Entonces vamos a colocar aquí connection strings para agregar una nueva cadena de conexión y le vamos a decir voy a incluirla. Entonces una nueva cadena de conexión, le vamos a colocar un nombre, se llamará esta cadena, y un proveedor, en este caso System Data SQL Client, ¿sí? Para poder establecer la conexión con nuestra fuente de datos. La cadena de conexión pues va a tener primero un data source, un origen, en donde le vamos a colocar el nombre del servidor, en este caso es SQL Express, el catálogo, la base de datos se llama Products Store y la seguridad. Entonces integrate security y le vamos a decir, tendríamos nuestra cadena de conexión armada, ¿no? Tendríamos de esta forma. Entonces el data source, hacia donde nos vamos a pegar en nuestra instancia, initial catalog, que en este caso es nuestra base de datos, y el tipo de seguridad, en este caso seguridad integrada, integrate security, igual a verdadero. No sé, en caso que esté falso, ¿qué pasa? En caso que sea falso, pues sería sin seguridad integrada. Entonces colocarle usuario y clave de base de datos. Pueden encontrar muchas más cadenas de conexión en una URL que se llama connectionstrings.com. Es que le puse la edición de nuevo. En esta URL connectionstrings.com
vamos a encontrar diferentes cadenas de conexión para diferentes servidores, ¿no? Entonces tenemos, vamos a darle un poco de zoom acá a nuestro navegador y tenemos SQL Server 2012, SQL Server 2000, MySQL, Informix, Postgres, Oracle, Firebird, pues hay bastantes, ¿no? Access, Excel, Windows Azure Storage, SharePoint, Project Integration Services, etcétera. Seleccionemos por ejemplo MySQL, que creo que es la segunda base de datos que más usan acá en el SENA, y vamos a encontrarnos por ejemplo el conector de MySQL para .NET, ¿sí? Y por acá tenemos las cadenas de conexión. Entonces, server, database, UID y PWD para la clave. Si es con un TCP específico, entonces aquí tenemos el puerto para múltiples servidores usando encripción, etcétera. Aquí tendríamos cada una de las cadenas de conexión que podríamos utilizar dependiendo el escenario, ¿no? Entonces, simplemente la copio, la pego allá en el web config o en el app config y en el provider name colocaría en esto mysql.data.mysql client, ¿sí? Porque para SQL Server es system.data.sql client, entonces aquí sería mysql.data.mysql client. ¿Listo? En el provider name. El provider name es este que está acá, es el empaquetado donde se encuentran los objetos de conexión. Bien, ya teniéndolo almacenado en mi archivo de configuración web, voy a irme aquí a la clase conexión y voy a crearme un atributo tipo string que va a ser esa cadena, la cadena de conexión. Le vamos a decir que sea igual a lo que se encuentra en ese archivo de configuración web, ¿no? Pero para eso vamos a incluir una referencia. Me ubico aquí sobre la referencia, le digo aquí clic derecho, añadir referencia, y dentro de las referencias del ensamblado del framework vamos a colocar ahí system.configuration. Nos aseguramos que sea la versión 4 la que debemos incluir. Aquí en Visual Studio 2012 ya viene incluido, allá les toca incluirlo si es 2010, tendríamos que incluirla, y pues vamos a tener un empaquetado donde vamos a poder acceder a las cadenas de conexión. Entonces system.configuration como empaquetado para poder acceder a las cadenas de conexión, y aquí tenemos un objeto que se llama configuration manager, donde tenemos una propiedad llamada connection strings. Entonces entra a connection strings y le voy a decir cuál nombre quiero acceder de esa cadena de conexión. La llamé cadena, creo, en minúscula, ¿sí? Y le digo de esa cadena tráigame la cadena de conexión. Bien, voy a darle un enter acá, no me afectan, recuerden que el salto de línea me lo da es el punto y coma, ¿no? Entonces tenemos Configuration Manager, Connection String, accedemos a las llaves de la cadena de conexión, y de esa cadena pues puedo traerme diferentes parámetros, pero necesito solamente la propiedad que se llama así, Connection String. Si me voy al web config, un segundo, si me voy al web config, aquí tengo Connection String, que es lo que yo quiero acceder, ¿cierto? Y el nombre con cual lo voy a acceder allá de mi Configuration Manager es con este name que está acá, ¿sí? Entonces estamos verificando que si es cadena tal cual como llega acá. Ya tendríamos nuestra cadena de conexión cuando cargue nuestra aplicación, cuando cargue nuestra clase como tal de conexión. Voy a utilizar también unos parámetros privados como el SQL connection, ¿sí? Utilizando el espacio de nombre system data SQL client, ¿no? SQL connection, yo voy a hacer mi conexión, y vamos a necesitar en este caso para obtener información el SQL Data Reader como nuestro lector.
Nos falta entonces el objeto command para generar la instrucción de acceso a datos. Y tengo aquí ya mi conexión, ¿no? Leer datos. Cuando hay selección, cuando es consulta, para leer los datos. Bien, voy a crearme una clase que me va a permitir obtener la información del lector del data reader, ¿sí? De una manera ordenada. Entonces voy aquí a añadir la clase y vamos a obtener, vamos a mirar aquí, creo que productos tiene bastantes columnas, una pequeña, creo que este tiene dos, ID y precio. Estos son solo IDs, eso no tiene nada de ciencia. Vamos a decir aquí cliente ID y el nombre más bien. Entonces, una clase donde yo pueda representar este tipo, esta entidad. Entonces voy a crear una clase clientes. Acá voy a crear la clase cliente. Y en la clase cliente entonces decimos que tenemos el ID del cliente, que es nvarchar, o sea un string, y un nombre que es un string. Entonces el ID del cliente y tenemos otro string que es el nombre, ¿no? Bien. Tendríamos ya nuestra entidad enfocada tanto en clase para poder ser representada. Entonces aquí en conexión yo voy a crearme un método público, en este caso si quiero devolver una lista, ¿cierto? Una lista de clientes. Y lo voy a colocar aquí, obtener clientes. Listo. Aquí tengo entonces la obtención del cliente. ¿Qué voy a realizar ahora? Debo, por medio de un using, vamos a crear una nueva conexión. Conexión igual nueva SQL connection, ¿no? Aquí lo estoy haciendo todo en un solo método. Lo ideal sería crear un método aparte para abrir, un método aparte para cerrar, ¿sí? El open y el close. Ya les explico para qué es el using. Acá la cadena de conexión, el objeto conexión me pide como parámetro la cadena de conexión que ya previamente tenemos, ¿no? Todos mis objetos, cuando yo los trabajo, deben poder ser, obviamente los abro y los cierro. Este using me evita yo colocar al final un dispose o que la conexión sea igual a nula, ¿sí? Entonces me permite a mí, perdón, con un solo igual, me permite a mí simplemente optimizar los recursos después de haberlos usado. O sea, los termino de usar y que el garbage collector o el recolector de basura los recoja de memoria, ¿sí? ¿Qué es más rápido? ¿Hacerlo nosotros o usar el recolector? No, desde que el usuario o el programador que esté una capa más abajo tenga menos interacción con ese tipo, pues sería mucho mejor. O sea, desde que nosotros podamos controlarlo antes de que llegue al programador que sigue, que está en una capa más abajo, pues sería muchísimo mejor. Aquí voy a colocar, entonces ya tengo mi conexión, voy a establecer conexión, ¿no? Esto no significa que yo no tenga que establecer la conexión, son cosas muy independientes. Y obviamente al final pues lo que voy a hacer es cerrar esa conexión, ¿no? Voy a decir entonces otro using, en este caso es para mi objeto command. Entonces, cmd, y vamos a decirle aquí a nuestro comando que vamos a generar una instrucción. En este caso le voy a pasar la consulta, select, en este caso asterisco from, no habría problema, y se llama cliente o clientes, clientes, y aquí la conexión que debe ir previamente abierta, ¿no? En el command. No, sí, el TSQL no tiene ningún problema entre mayúsculas y minúsculas, no tiene el case sensitive. Bien,
tengo aquí ya mi objeto command, ya lo tengo armado y tengo que generar la instrucción. Entonces en el data reader le voy a decir que sea igual al comando y que me ejecute la lectura de los datos, porque yo sé que lo que va a obtener ahí es una lectura de datos, ¿no? Yo sé que es una consulta. Y mientras esto se pueda leer, entonces yo debo capturar esa información, datareader.read, para que vaya un ítem adelante del record set. Entonces vamos a decirle, vamos a crear aquí una lista, que es la que posteriormente iré a retornar. Entonces vamos a colocarla antes del using para que no se me destruya dentro del objeto. Y vamos a decir una lista de cliente, ¿cierto? Le voy a decir aquí clientes como un nuevo objeto de cliente. Aquí estoy creando una lista sencillamente para obtener los resultados. En este cliente que voy a acceder, pues básicamente le voy a pasar, cuando yo le llegue a incluir, le voy a pasar un nuevo cliente, ¿no? Yo puedo inicializar el objeto y después de eso, por medio de corchetes, tipar las propiedades, ¿no? O puedo irme a la clase, con F12 me voy a la clase y colocar un constructor para hacerlo desde el constructor. Entonces aquí el ID y el nombre, ¿sí? Entonces le digo que el ID de la propiedad sea igual al ID y que el nombre de la propiedad sea igual al nombre del parámetro, ¿no? Entonces si coloco esto de esta forma aquí en conexión, pues debo, ya no es necesario la inicialización de acá, sino simplemente yo aquí le coloco el ID y el nombre, ¿no? ¿De dónde vienen? Vamos a colocar aquí un poco de enter. Entonces decimos datareader. Como yo sé que lo que va a obtener es un string, le digo get string, ¿cierto? Y mi ID es la posición 0 o la columna 0, ¿cierto? Y el segundo parámetro es el nombre, también es un string, es get string, y es la posición 1 de ese lector. Profe, ese método que de string tiene una sobrecarga del que uno pueda, digamos, llamar el nombre del campo. Sí. Sí, aquí. En este caso sería... pero desde acá no, perdón. Simplemente lo puedo hacer desde acá. Es más eficiente, profe. ¿Sí? Perdón, no te entendí la pregunta. ¿Cuál qué? ¿En cuál de las dos formas es más eficiente? Directamente llamando la columna, o sea, como está en la segunda línea, get string. Sí, porque aquí me toca decir, si fuese un entero, me tocaría decirle, venga, usted es un entero. Es un entero. ¿Sí? Hay que convertirlo, sí. Porque él retorna es un object. Siempre retorna string. Sí. Y él devuelve un object. Entonces aquí me dice que no lo puede convertir a string, entonces me toca decirle tu string, ¿no? No, profe, pero el método que uno no puede meter dentro de los parámetros. No. Aquí es ID, creo que se llama la propiedad, ¿no? En la base de datos llama ID, ¿no? No, creo que no. Cliente ID. Se llama así. Sí. Pero pues esta es una forma, ¿no? Ahora, pues es mucho más utilizar de una vez el objeto que se encarga de darme la conversión del tipo. Entonces ya tengo el data reader, ya tengo los clientes añadidos. Después de que termine de leer todo, le voy a decir que me cierre esa conexión, ese data reader. Entonces aquí le digo data reader igual null, ¿sí? Para destruir el data reader para una segunda lectura, y que me cierre el command. El command aquí, fíjense que abre y se destruye cuando salga de este bloque. Y la conexión está abierta, se cierra y se destruye el objeto cuando sale del bloque. Entonces me hace falta simplemente es que al final de todo pues me retorne esa lista de clientes. Listo. Tendría mi método que me consume ya la fuente de datos y que puedo accederlo sin ningún problema, ¿no? Profe, ¿dónde está destruyendo el command? Perdón. Aquí está, abro y cierro.
Ah, con el using ya no necesita. Exacto, sí, ya lo había explicado. Entonces, bueno, aquí tengo la conexión, tengo el cliente y voy a irme a crear entonces una forma. Añadir nuevo formulario, nuevo ítem, seleccionar aquí web form, le voy a colocar el default. Profe, el web config es case sensitive, mejor dicho, Todo C# es case sensitive. ¿Señor? Todo C# es case sensitive. Bien, aquí tenemos nuestro formulario. Voy a desplegarlo de una manera sencilla en un control llamado Grid View. Entonces vamos a irnos aquí al control Grid View. Vamos a irnos a Data. Y por acá tenemos el Grid View. Lo despliego, le voy a colocar un formato. Listo. Y en el fuente de esta grilla, vamos a irnos al código, vamos a agregar el contenido para poderlo acceder, ¿no? Entonces vamos a crearnos un método que se va a encargar de cargar los clientes. Listo. Entonces aquí simplemente lo que voy a decirle es que mi grid view en su origen de datos sea igual a una nueva instancia de la conexión, ¿cierto? Donde voy a acceder a un método que se llama obtener clientes, que me devuelve una lista, y el grid view lo vamos a decir que se dibuje, ¿sí?, o se represente en el HTML, y lo tendríamos así. ¿Señor? Lo tendríamos así. Entonces cuando vaya a hacer la primera carga de la página, si es la primera vez que llega a la página, recuerden el postback, vamos a ir a cargar los clientes. ¿Listo? Como yo sé que son más de 5.000 clientes que yo tengo acá en esta fuente de datos, entonces vamos a hacer algo que se llama la paginación, pues para que esto no sea tan largo de ahí para abajo. Entonces vamos a irnos a las propiedades del grid view, y en las propiedades del grid view tenemos una propiedad que se llama habilitar paginación. ¿Sí? Allow paging. Entonces aquí habilitamos la paginación. Al habilitar la paginación, vamos a fijar que él automáticamente lo marca con 10 iniciales. Yo puedo cambiar esto, puedo irme aquí donde dice es por acá page, acá dice page settings, acá no, page size, aquí le decimos 5 por ejemplo, para reducir la paginación. Démoslo en 10 porque pues son bastantes y tenemos allá. En el page settings yo puedo identificar cuál es el modo con el que yo los quiero representar, con números o con texto. ¿Sí? Next preview first last. Aquí tenemos los iconitos, ¿no? Profe, uno puede configurar ese page size para que, dependiendo de la cantidad, él mismo como que determine cuántos números son. Sí, claro, desde el fuente, acá antes de representarlo le puedo decir aquí page size, igual a la operación matemática que desees para calcular la cantidad de filas. Ah, ok. Bien, tenemos acá entonces ya nuestro objeto, ya está habilitada la paginación, pero esto no significa que ya funcione. Vamos a cargar el grid view nuevamente, me voy a ir a los eventos, y en los eventos tenemos un evento específico que es de paginación. Aquí en el changing del page index, aquí vamos a capturar cada vez que el usuario pulsa uno de esos ítems. Estoy en la página 1, me voy a ir a la 5 por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí vamos a controlar esos ítems de paginación. Voy a darle doble clic acá al page index changing, y tenemos este evento
donde recibimos un parámetro de tipo GridViewPage EventArgs. Este GridViewPage que vemos acá como argumento, podemos identificar que llega la nueva página a cual se va a acceder. Entonces, ya teniendo el índice de la página con la que llegamos, simplemente yo se lo voy a pasar al GridView. Entonces se vería algo así. Le digo acá GridView Page Index igual a la nueva solicitud. Pero para que los datos se vean reflejados automáticamente, yo debo invocar nuevamente al origen para que él me los cargue y me identifique en qué página los va a cargar. Entonces aquí simplemente le digo cargar clientes. ¿Sí? Entonces, al decirle cargar cliente, lo que vamos a obtener es como tal la carga nuevamente del producto y la representación del objeto. Pero bueno, luego lo vamos a optimizar, porque pues para que cada vez que yo pagino, pues voy a consumir el origen, ¿no? Voy a volver a cargar el origen para acceder a los datos. Entonces, para optimizar esto, simplemente yo le puedo dar con el DataBin para que vuelva y me los dibuje, ¿no? Recordemos que el DataBin en este caso me se encarga de la renderización de los datos. Pues, si yo ya lo tengo cargado, pues simplemente voy al DataBin, ¿no? Entonces aquí yo puedo simplemente volver a preguntarle si es la primera vez que llega, ¿sí? Entonces represéntenos. De lo contrario, solamente en cualquiera de las dos formas dibújelo, ¿no? Que si ya viene cargado, entonces dibújelo. Pero aquí tendríamos un problema, ¿no? Si hacemos una edición o una inserción, pues nunca vamos a ver los cambios. No, esto es algo que tendríamos que controlar. En este momento no lo voy a controlar porque no vamos a colocar en este momento fuente de calidad. Me interesa más que entiendan cómo funciona y luego vamos optimizando las cosas. Lo voy a guardar acá y vamos a ejecutar nuestro sitio, ver en el navegador. Esperamos a que cargue nuestro sitio, el default.spx. Aquí tenemos algunos productos, algunos clientes. Me puedo ir hasta el último. Vemos que son 206 páginas, ¿sí? Entonces son bastantes clientes. Eso es una base de datos de Sony, pues, directamente. Y pues aquí pues tenemos bastantes registros, ¿no? Bueno, vamos a cerrar. Vemos que pues ya funciona la paginación, ¿no? Sin problemas, la renderización del sitio. Todo esto está almacenado, todo esto que vemos del grid, todo esto está almacenado en algo que se llama el view state, ¿no? Que ya hemos visto. Yo digo acá view source y tendríamos acá el almacén o el almacenamiento de los datos, ¿sí? que ha consumido la grilla. Si yo no lo pagino, vamos a quitar la paginación, así se demore un poco los tiempos de respuesta, y vamos a mirar aquí, vamos a quitar la paginación, simplemente irnos a las propiedades del grid, decirle que no soporte la paginación, y voy a habilitar algo en la página que espero no adelantarme mucho al tema, pero sí es importante, que es el trace. El trace es la capacidad de que mi página pueda mostrar resultados en tiempo de ejecución. Al ejecutarlo se van a dar cuenta de que estoy hablando. Control F5. Vamos a esperar a que procese, porque se va a demorar mucho el procesamiento. No tanto el procesamiento en el servidor, sino representándome el HTML en el cliente, ¿no? Entonces aquí vemos que ya lo cargó. De aquí para abajo van a ver bastantes registros. Voy a tratar de irme más con el scroll. Y luego me representa el trace. Es esto que vemos acá. Porque aquí en la clase pasada vimos eso del serializable y aquí no es necesario. Estamos consumiendo directamente desde una lista al grid view, y el grid view se encarga de serializar, ¿sí? En este caso, si yo quiero almacenar todo, si yo quisiera almacenar toda esa lista en un view state, tengo que serializar el objeto cliente. Fijémonos que aquí se demora siempre, pues tampoco es que sea mucha la demora. Vamos a mirar hasta donde termina de cargar los datos, y el tiempo lleva 8 décimas, por decirlo de alguna manera, 0,08. Sí, pero esto sería como décimas de segundos. Entonces vamos a
finalización del renderizado. Un segundo, dijo acá dice un segundo. Ahora voy a colocar la paginación. Entonces, aquí desde el grid view yo puedo también habilitarlo, ¿no? Desde las propiedades. Aquí tenemos, vamos a colocar aquí allow paging. Listo. Y vamos a volver a ejecutar. Listo. Y tenemos el en render aquí en 0,043. ¿sí? Entonces vamos a empezar a mirar nosotros rendimiento de nuestras aplicaciones. Entonces siempre es recomendable usar una paginación, ¿no? Quería mostrarles vamos a deshabilitarlo nuevamente. Quería mostrarles el view state, cómo lo cargaba cuando lo hacemos de esta forma. Listo, vamos a darle clic derecho, ver origen. Vamos a ver ese view state cómo ha crecido. Listo. Fijémonos que maximizo y ni siquiera alcanzo a llegar al final del view state, ¿no? Entonces esto también genera de que mi página se demore en cargar en el cliente, ¿no? No es que las páginas de pronto estén mal hechas, lo que pasa es que de pronto yo le muestro mucha información al cliente y se la puedo sectorizar para que la carga en el cliente sea mucho más rápido. No he terminado de llegar al final, pues, y me voy a demorar bastante porque él serializa cada objeto que inyecta acá, ¿no? No seamos pendejos. Esto ya parece un Matrix ahí. Hace la máquina, te coloca y así como que- ¿Listo? Y luego tiene la representación de los datos de cada uno de las filas, etcétera, etcétera. Los campos que tenemos allá. Bien. Oh, man. Voy entonces a irme aquí al diseño y voy a incluir vamos para acá un botón para insertar y vamos a incluir dos cajas de texto. ¿Listo? Profe, eso de serializar es como ponerle una identificación a cada objeto, algo así. No. ¿Qué es exactamente? La serialización como tal es la capacidad de que un objeto se pueda escribir en disco. ¿Escribe qué? En disco. Ah, ahora sí. Profe, una pregunta, ¿y no es autogenerado? ¿El qué? ¿El ID del cliente no es autogenerado? No. No siempre hay una autogeneración de los IDs, ¿no? Muchas veces hay que hacerlo cómputo. En este caso vamos a colocar crear. Bien, aquí entonces fíjense que yo incluí pues el ID del cliente, el nombre y un botón de crear, sencillamente para ordenarlo de alguna manera. Voy a irme a la conexión y me corrigen, pero cualquier cosa, yo aquí le puedo decir order by cliente ID, ¿ves? Y si yo quiero que se vea de los últimos para abajo sería ascendente, ¿cierto? Pero creo que es ASC o le coloco y creo que es cliente ID, sí, ahí está bien. Y pues para que lo veamos inmediatamente, si no me toca irme hasta el último campo. En conexión voy a crear entonces un método que me permita pues generar cualquier tipo de instrucción, ¿no? Entonces aquí vamos a colocarla por aquí arribita para que vayamos visualizando. Public void crear cliente. ¿Qué recibe el cliente? El ID. Su ID y su nombre. ID y el nombre. Y entonces, ¿qué voy a necesitar? Pues voy a necesitar el using, ¿cierto? Para llamar a mi nueva conexión.
Voy a necesitar establecer comunicación con la fuente de datos. Voy a necesitar mi command, un nuevo comando donde le voy a tipar la consulta y voy a necesitar de la conexión. Entonces aquí le vamos a decir insert into, ¿cierto? A la tabla clientes, ¿cierto? Donde los valores juntos son string. Entonces comillita, comillita, ¿no? Y aquí voy a utilizar el objeto string format para hacer la concatenación mucho más rápido. No son necesarios si los paso en el orden que son. ¿Cuál es la...? O sea, si yo le coloco acá Es, por ejemplo, si solo quisiera insertar el nombre. los ítems, es si yo quisiera, por ejemplo, identificar qué quiero insertar y en qué orden. Si yo los coloco así, debo agregarlos todos, ¿no? Bien. Format, ID, que es string, y el nombre. ¿Por qué 2 ceros? Perdón. Y para inyectar o para ejecutar la instrucción, cmd.execute nonQuery. Listo. Me aseguro del cierre de la conexión. Buenos días. Cuéntame. Exacto, por eso. Bien, entonces aquí realizo el execute nonQuery y pues ya puedo yo invocar en este caso al método crear cliente, ¿no? Entonces voy a irme a mi default, al diseño, dar doble clic al botón y pues simplemente le voy a decir voy a crear una conexión, una variable de conexión que es nuestra clase, y le vamos a decir a esta clase de conexión que me permita crear un cliente a partir del textbox 1, ¿sí? Y del textbox 2. Después de haberlo pasado los parámetros, pues yo quisiera ver los cambios y por eso le voy a decir cargar clientes para ver los cambios reflejados. Voy a ejecutar entonces este proyecto. Listo, tenemos nuestro ID cliente y tenemos el nombre. Y vamos a colocar aquí de ID EF0045, por ejemplo, para identificarlo. Y coloquemos el nombre de clase net. Listo. Vamos a guardar este porque igual tengo que eliminarlo de la fuente de datos ahorita. Luego crear. Va y ejecuta la instrucción. ¿Sí? Y vamos a mirarlo. Aquí está. EF00045 y aquí tenemos clase net, ¿no? Yo le puse ascendente y era descendente. Bueno, es aquí clase net. Sí. Bueno, aquí tenemos ya nuestro identificador. Ahora con este mismo identificador voy a eliminar. Es sencillo, ¿no? Creamos un método, utilizamos lo mismo. Tenemos acá la misma conexión. Inclusive el mismo método nos sirve, ¿no? Yo podría crear un método genérico y pasarle simplemente la consulta, ¿no? En este caso vamos a copiar y pegar. El método genérico se los dejo a cada uno de ustedes para que lo realicen. Y aquí le vamos a decir eliminar cliente. Solamente necesitaría el ID en este caso, ¿sí? Y le voy a pasar entonces algo más sencillo, ¿no? Entonces aquí sería, necesito hasta ahí,
y aquí le decimos delete from clientes where, ¿cierto? Cliente ID igual a esto que está acá, y listo, ¿no? Ya tendríamos el de eliminar. Vamos a asociar el de eliminar aquí con un botón que tengamos acá. Entonces yo a este grid yo le puedo incluir columnas. Vamos a hacer aquí editar columnas y le vamos a agregar una columna que es la de eliminar, ¿sí? Que sea de tipo enlace, bueno, no sé, eliminar. Aquí le puedo cambiar el texto, listo, y le digo aquí ok. Vamos a tener un botón de eliminar ahí al lado de la grilla. Entonces cuando yo lo coloco acá debe responder a un evento específico, ¿no? Entonces voy a irme a las propiedades y voy a irme al evento de eliminación. Aquí tenemos un evento que se llama eliminando, ¿sí? Aquí, eliminando fila, no eliminado. Si lo ponemos eliminado como el deleted, pues ahí ya nada que hacer, ya pasó. Aquí en el deleting, entonces es cuando yo lo puedo capturar y decir qué quiero hacer con ese índice que captura. Entonces, en la eliminación tenemos ahora un argumento que se llama gridViewDelete event args. En ese argumento tengo dos parámetros, las llaves y los values, los valores que llegan de esa fila y en qué fila me encuentro. En este caso me interesa el valor. El valor como tal, fíjense que es de tipo colección, ¿no? Primero vamos a recorrerlo para que visualicen qué es lo que contiene. Para eso se utiliza el tipo por inferencia var. Él simplemente asume los valores. Vamos a colocarle acá values dato igual a eso que llega. Le voy a colocar un punto de interrupción ahí para que visualicemos cuando cargue mi sitio qué es lo que llega ahí cuando pulso el botón. Pues ejecuto. Carga nuestra página. Vamos a decirle por aquí en este eliminar, llega a Visual Studio y vamos a ver que este values, yo lo despliego acá, vemos que en la primera posición, ¿cierto?, tiene el ID, ¿sí? Tiene un value que es 254200 y en el segundo tiene el otro texto, ¿no? Sony Colombia S.A. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? El primer índice, ¿cierto? El primer índice del valor, que es la posición 0. Entonces aquí dato, vamos a decirle aquí más bien ID del cliente, listo, y en el value le vamos a decir que me traiga la posición 0, ¿sí? Que ya la comprobamos y sabemos que llega, ¿no? Y yo sé que esto es un string, ¿no? Entonces para evitarnos el var que aún no lo hemos visto, como esto es un objeto, esto es un object porque le puede uno pasar cualquier cosa, entonces le vamos a decir .toString, ¿sí? Ya tenemos el ID identificado, entonces vamos a crear la conexión. Le vamos a establecer una nueva conexión. Listo. Y luego le decimos cn.eliminar cliente. Y le vamos a pasar ese ID del cliente. Posterior a eso le vamos a cargar los clientes, pues, para que se vea reflejado inmediatamente el cambio, ¿no? Voy a guardar, voy a construir. Vemos acá la página ya cargada. ¿Cuál era? ¿Será esta? A ver, cerremos las dos instancias que tengo ahí, las tres instancias tengo, y volvemos a ejecutar. Listo, voy a irme al último registro porque aquí tenemos una eliminación directa, ¿no? Cosa no recomendable, siempre hay que preguntar, ¿realmente desea eliminar el registro, etcétera, ¿no? Vamos a ir aquí y le voy a dar acá a eliminar. Entonces, fíjense que inmediatamente ya lo removió de la grilla, ¿sí? Y pues lo eliminó de la fuente de datos. Como esto no está validado, el ID sí es una llave, eso sí puede ir con valores, debe ir con valores, o si no me totea, ¿sí? Aquí él agregó el DD y como está ordenado, ahora para buscarlo va a ser un problema.
Ah, ya, no se me ocurrió otra letra. No, que eliminaron la tabla y no. A ver, Sí, pero que es como. Parece que van consecutivos, entonces. sí, es un consecutivo. Sí. Entonces no es mejor eliminarlo acá en la base de datos y que el Ah, pues no va a salir de la D. Ahorita que- estamos hasta el 2. Ya, aquí está. Listo, eliminar. Ya, soluciona. porque sea siempre con un Z, porque Z. Bien, entonces vemos que ya tenemos las instrucciones para editar, pues es lo mismo, ¿no? En editar, pues simplemente ya con el identificador yo cambio el nombre. ¿Sí? Y utilizo la misma instrucción, el mismo objeto de conexión que tenemos acá. Ahora, esto es en ASP.NET, ¿no? Si me voy a Windows Forms, pues, la misma clase me sirve, pues ya interactúo con los botones. Señor. Allá en la tabla de eso, así como agregamos la opción de eliminar, también puedo agregar la opción de actualizar. Sí, claro. Y tiene también. Sí, vamos a mirarlo acá. Vamos a editar columnas y vamos a darle editar. Entonces, Command Field, Edit. Vamos a darle OK, pues va a aparecer Edit, Update y Cancel, pero pues ahí le pueden cambiar el texto, ¿no? Vamos aquí a las propiedades y tenemos varios eventos para la actualización. Tiene los mismos parámetros. Entonces tenemos cuando se está cancelando la edición. ¿Sí? Cuando lanzo la edición. Vamos a hacerlo primero paso a paso. Editando. Llego acá. Llego a la edición. ¿Qué debo decir acá? Que la grilla se prepare para la edición. Entonces grid view 1, ¿cierto? Punto. Edit index. Y le digo cuál va a ser la fila. New edit index. ¿Cierto? Y le digo que me cargue los datos, ¿no? Cargar clientes. Pero si yo pulso cancelar, ya no los quiero editar, entonces me voy nuevamente al default, aquí en las propiedades, tenemos lo que llama cancelar edición, cancelando edición. Le digo para este lado, entonces ya le digo es grid view 1.edit index igual a -1, ¿sí? Y cargar clientes, para que omita el índice de la colección. Claro, es que si no tiene, que si viene de menos uno no. Entonces, ahí lo cancelamos. Y la última opción que nos falta es cuando realmente lo actualizamos, ¿no? Le digo acá updating y vamos a tener algo parecido. Entonces nuevos valores y valores anteriores, ¿sí? All values, new values, y funciona de la misma forma. Entonces voy a crear la instrucción primero en la conexión. Vamos a volver a copiar esto que necesitamos, pero me sirve más el de crear el cliente, que ya viene más armado, y le vamos a decir aquí a actualizar cliente. ¿Listo? Pues el ID y el nombre. Aquí ya no va a ser inserinto, el update, ¿cierto? Entonces update clientes set, solamente el nombre, ¿no? En este caso, nombre, tal cual como está en la fuente de datos, nombre, sí. No importa, no importa. Cuando el ID del cliente sea igual a esto, ¿cierto? Entonces aquí ya tengo invertidas las cosas, ¿no? Entonces primero va nombre y luego va ID. Yo creo que es cliente ID. Sí, señor. Con el cliente ahí. Listo. Entonces guardamos. Ya tengo actualizar cliente. Entonces me voy por acá, que es donde realmente me interesa, ¿no? Conexión. Listo. Entonces vamos a decir aquí que cn.actualizar cliente. Y recibimos dos parámetros, ¿cierto? e.values, nuevos valores en la posición 0. Punto toString. Ese 0 es mi ID, ¿no?
y el nombre e.newValue values 1 to string. Listo. Y cargar clientes, ¿no? Para que se vea reflejado. Profe, y en el caso cuando son varios hartos campos, para no poner todos esos, digamos si son 10 campos, 10 parámetros, ¿se puede usar el paros o algo así? No. Entonces, te toca. Bien. Vamos a verlo en el navegador. Y entonces tengo mi grilla, ¿no? Voy a crear aquí el cliente ZZ. Eso, sí, te toca. Crear. Listo, vamos a irnos hasta el final. Le voy a decir aquí editar. Fíjense que él automáticamente me incluye las cajas de texto, ¿cierto? Para hacer la edición, ¿no? Vamos a decir aquí que este es ZZ, no, aquí demo cliente porque solamente tenemos la edición del cliente, ¿no? Vamos a decir, este es Sena clase ASP.NET y le voy a decir a update y entonces lanza la actualización y no mandé el cargar cliente, no mandé cargar grilla aquí en el update, entonces vamos a decirle acá enter, ¿sí? Y luego vamos a ir otra vez hasta el final, ¿sí? Clase Sena ASP.NET. ¿Qué pasó aquí? Que me olvidé colocar el cargar clientes al final, ¿no? Entonces yo le digo aquí editar y le digo cancelar, pues vamos a volver a tener el valor sin ningún problema, ¿no? Entonces ahí tendríamos el manejo de la grilla, ¿no? También puedo manejar el insertar aquí abajito, ¿sí? Haciendo plantillas, pero pues lo veríamos más adelante. O si no, los invito a revisar mi blog donde tengo un apartado que habla específicamente de las grillas en ASP.NET. ¿Cómo se llama? Colócale un espacio para net. No, la entrada. Ah, colocas grid view en ASP.NET y ya aparece. O en YouTube también, ahí está el video asociado. Bueno, Profe, una pregunta, para cada método para cada método siempre hay que crear un objeto de conexión. ¿Sí? no precisamente. Tú puedes crearte una instancia del objeto a nivel general y que te funcione para toda la clase. Lo que pasa es que en ASP.NET, como no vas a obtener la permanencia de las variables, pues te toca hacer cada vez instancia del objeto siempre. Entonces, pues es eso, y hacerlo de esta forma pues daría lo mismo. Pero si es un ambiente de escritorio, pues sí, lo instancio a nivel de clase, los tres métodos, las tres propiedades y las manipulo desde allá. Bien, ¿hay alguna otra pregunta acerca del tema de base de datos? Pregunten ahora. La parte donde la primera procedimientos almacenados en la Bien. ¿Cómo sería con un procedimiento almacenado? Bien, me preguntan que cómo realizo esta tarea pero con procedimientos almacenados. Entonces voy a ir aquí a la base de datos, voy a construir un procedimiento almacenado. Esto no lo vayan a hacer en la clase de base de datos. Aquí dice insertar, el de insertar o el de actualizar. Damos una inserción, clipboard. Listo, me voy aquí a crear un procedimiento almacenado. Y del vez del select colocamos el insert, ¿no? Tenemos dos parámetros y apenas. Entonces aquí creo que es Control Shift M. Control Shift M. Ya no existe ese parámetro. Ay, no, ya no existe. Para lanzar el asistente me tocó paso a paso. Con el chip F10. No. Aquí dice use Control Shift M, pero no me sirve.
Bueno, no importa, hagámoslo manual. Entonces aquí SP crear cliente, listo. Necesitamos dos parámetros, ¿no? Entonces decimos el primer parámetro lo vamos a llamar ID, que es de tipo, creo que es nvarchar. Aquí los tenemos, ¿no? No, le falta la arroba. Chan, hagamos una cosa rápida, listo, coma, y este otro, sin el guioncito ese que se me fue, ¿no? No, le falta la arroba. Sí, ya lo coloco, es que estaba copiando hasta ahora. Listo, tenemos el cliente, aquí me sobran las comas, y ya tenemos el máximo del varchar y etcétera, ¿no? Entonces aquí simplemente le pongo, es que esto lo hacía la plantilla, entonces por eso hubiera sido más rápido. Arroba nombre, listo, y ya tendríamos ahí nuestra instrucción, ¿no? Vamos a colocar aquí, bueno, el autor y la descripción, pues no sé si aquí estamos en Product Store, ejecutamos, aquí me comí. Es que está el Go ahí. Nos falta el end, profe, perdón. Entonces, esta mierda, sí. Ya. Ahora aquí voy a actualizar ya nuestro procedimiento almacenado. Listo, ya vemos que funciona. Aquí tenemos algunos ya parámetros, ¿sí? Que dice que retorna, pues en este caso no está retornando nada. Yo puedo modificarlo de igual forma, ir aquí y él me genera el script para editarlo, etcétera. Sabemos que se llama SP crear cliente. Entonces vamos a irnos en este lado y en crear vamos a hacerlo a partir del procedimiento almacenado. Entonces aquí le vamos a decir, desde el vez de toda esta instrucción, vamos a borrar esto, solamente le vamos a pasar así, vacío, listo, el command vacío. Le vamos a decir que el command text es nuestro SP perdón, crear cliente, y el command type es procedimiento almacenado. Entonces, system command type store procedure, ¿sí? Y luego que falta incluirle los parámetros, cmd.parameters 8, y aquí me dice cómo es el parámetro. Entonces el parámetro es ID cliente, ¿ve? Acá sí es cliente ID y nombre. Obviamente si no la roban, ¿no? Cliente ID, el tipo, entonces aquí no le podemos decir string, entonces system data SQL type, en este caso n varchar, ¿de cuánto era? 150. Entonces aquí le da uno el size, ¿no? 150, y el value que va a tener está en ID, esto que es string. Lo mismo, control insert, control V, nombre, pero aquí es máximo, ¿no? N varchar igual, y el máximo no se puede representar acá, entonces coloquémosle unos 400. Bueno, pues, aquí no le podemos decir máximo. ¿No será 255? Unicode, sí, si es Unicode, sí, 255. ¿Ese nombre de dónde sale, profe? ¿Del valor? El parámetro. No, el valor, el que dice punto valor igual a nombre, ese es el parámetro que está recibiendo Sí, este parámetro de acá. ¿Listo? Y de esta manera ejecutamos por procedimiento almacenado. ok. Volvemos a ejecutar. Nuevamente el ID Z, crear. Claro, un segundo acá. ¿Ese puso los parámetros? Es que, no, sí está bien. Es que aquí no se me olvidó pasarle la conexión. Entonces, cmd.connection. Es que la quité el parámetro y no la incluí acá. CN. ¿Listo?
Recuerden que aquí por parámetro me pega la consulta, coma, la conexión, ¿no? Si no le incluyo la conexión no me va a poder ejecutar. Bien, nuevamente. ZZ. Ya existe ZZ. Nos devolvámonos. ZZ001. ¿Listo? Ya lo ejecuta. Vamos a irnos al final de las filas. Y tenemos este inyectado por procedimiento almacenado. Voy a eliminar estos registros ya que me apareció el del ZZ, que es que esta base de datos tengo que entregarla y no se puede ir así. ¿Listo? Esto es por procedimiento almacenado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? ¿Más claro? No me canta el gallo. ¿Sí? Ok. Entonces voy a... Ese command text aplica para cualquier objeto de base de datos. ¿Cuál texto es? Ese que ¿Acá? es- Sí, claro. Ah, ok. Cualquier objeto TSQL, ¿no? Ah, sí, sí, claro. O sea, por ejemplo, yo aquí puedo inyectar un create database etc, ¿cierto? Obviamente no le pueden colocar aquí store procedure, ¿no? Tienen que colocarle text porque tampoco es una tabla. ¿Sí? Y la conexión pues obviamente tendría que ser a la tabla master, no a la tabla o no a la base de datos de... Claro. Desde acá de la función se puede crear una base de datos. Sí, apuntándole a la tabla master y ya le pasa la instrucción create database, la base que necesitas usando tal cosa, etcétera. Muy menos que se me quedan solo ojos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Qué más van a hacer? Porque ya vamos a hacer laboratorios. Me permite ir otra vez a ver si ya me... Sí, ya les envió el proyecto y el video ya queda grabado. Permítame un segundito, verifico el audio y ya se los paso.